Tronco encefálico. El tronco encefálico forma parte del encéfalo y del sistema nervioso central. Conecta la médula espinal con el cerebro. Su misión es regular funciones vitales del organismo como la respiración, la deglución, la presión arterial y frecuencia cardíaca. Colabora enviando impulsos eléctricos y motores de entrada y salida del cerebro. Está conformada por el mesencéfalo, el puente de Barolio y el bulbo raquídeo. Bulbo raquídeo. El bulbo raquídeo es una estructura nerviosa que pertenece al sistema nervioso central. Está ubicado en la parte más distal del tronco del encéfalo, presenta una forma de cono truncado. Sus funciones son la transmisión de impulsos de la médula espinal al encéfalo, regulación de la secreción de los jugos digestivos. El bulbo raquídeo es una estación de cambio entre el cerebro y la médula espinal. Contiene los centros para la regulación de las actividades respiratorias, vasomotora, cardíaca y reflejos. El bulbo raquídeo es el encargado de controlar el funcionamiento del corazón, pulmones e intestinos. Se sitúa debajo de la protuberancia anular y arriba de la médula espinal. En esta imagen podemos observar el plano sagital del bulbo raquídeo y su ubicación en el tronco encefálico. Una patología del bulbo raquídeo es la esclerosis lateral amiotrófica. Es una enfermedad progresiva que causa debilidad en los músculos, daña las fibras corticoespinales, es decir, control de los movimientos de las extremidades y el tronco, tanto en la habilidad como en la precisión para llevarlas a cabo. Se da con frecuencia en los hombres, aproximadamente la edad de inicio es a los 56 años. Usualmente es una enfermedad esporádica, pero en el 10% de los casos puede ser por familia o con una herencia autosómica dominante. Protuberancia o puente de Barolio. Es el segmento más prominente del tronco del encéfalo. Contiene en su núcleo una porción de la formación reticular, incluyendo algunos núcleos que son importantes para el sueño y el alertamiento. Sus medidas son de 2.5 centímetros de largo por 3 centímetros de ancho. La parte superior limita con el mesencéfalo y su borde inferior está en contacto con el bulbo raquídeo. Su función es conectar la médula espinal y el bulbo raquídeo con estructuras superiores como los hemisferios del cerebro o el cerebelo. Aquí podemos observar el plano frontal del puente de Barolio. Una patología del puente de Barolio es el síndrome de Miller-Gumbel. Es causado por una lesión en la parte ventral de la protuberancia y se manifiesta como una parálisis facial, parálisis brachiocrural, contralateral, debilidad del brazo y la pierna, frecuentemente de causa vascular, menos frecuente de causa traumática o por efecto de masa secundaria a un tumor. Cordial saludo, mi nombre es Mariana Usma y en este momento voy a hablar acerca del sistema límbico. Esto para poder entender un poco acerca de las estructuras que más adelante les voy a explicar. Entonces, el sistema límbico, el lóbulo, es la porción telencefálica de un amplio complejo de estructuras nerviosas que también incluyen formaciones del diencéfalo y el mesencéfalo. Este grupo funcional de estructuras forma un anillo, conocido como el limbo, que se encuentra alrededor del diencéfalo. Este participa en comportamientos emocionales como el miedo, la rabia, el placer y la excitación sexual. El mesencéfalo es la estructura superior del tronco del encéfalo. Este une el puente troncoencefálico o puente de Barolio y el cerebelo con el diencéfalo. El mesencéfalo también es conocido como el cerebro medio. Este se localiza en la porción subtalámica y por arriba del puente. Mide aproximadamente 2.5 centímetros de longitud y diámetro. El mesencéfalo contiene tractos de fibras que ascienden y descienden a través del tálamo. Este también incluye los colículos, que también es conocido como pequeña colina. Estos son superiores e inferiores. Estos son núcleos sensoriales asociados con los reflejos visuales y los reflejos auditivos. Y también se encuentran los pedúnculos cerebrales,
también conocido como pequeño pie. Estos conducen fibras motoras descendentes hacia la médula espinal y conexiones que van para el cerebelo. La imagen que tenemos en la pantalla corresponde a una imagen de un paciente real y allí podemos observar cómo desde el punto de vista posterior se encuentra el mesencéfalo. Y si vemos al costado, vemos que el mesencéfalo, cómo se vería la división desde el plano sagital, el plano axial. Y si tuviéramos una imagen en 3D, ¿cómo podríamos identificar dónde se encuentra el mesencéfalo? En este momento voy a hablar acerca del síndrome de Weber. Esta es una patología mesencefálica, está caracterizada por la parálisis del tercer par craneal asociado a una hemiparesia contralateral. Esto se da por daño del pedúnculo cerebral. Esto es debido a múltiples etiologías. Las causas del síndrome de Weber pueden ir desde infartos del mesencéfalo hasta neurismas o otros fenómenos compresivos, dados como hematomas extradurales y neoplasias intracraneales. En la imagen que tenemos en la pantalla se puede observar cómo hay un territorio que está irrigado por la arteria cerebral posterior. La parte que está en negro, que se ve como un derrame, es porque la arteria colapsó y provocó un sangrado. Eso es lo que sucede en el síndrome de Weber. Ahora, a nivel del paciente, las manifestaciones clínicas son tosis, que es cuando el párpado superior está caído, no necesariamente tiene que ser de los dos ojos, pero sí de uno de ellos. Las pupilas se encuentran dilatadas, hay esotropía, que es cuando los ojos se desvían hacia afuera, hacia la parte de afuera, no hacia el interior, sino hacia afuera. No hay un reflejo de acomodación y el paciente presenta una parálisis de brazo, pierna y parte inferior del rostro. Las estructuras subcorticales hacen referencia a aquellas que quedan bajo la corteza cerebral, como el cuerpo calloso, que une los hemisferios, el tálamo, los ganglios basales, amígdala, hipocampo y cuerpos mamilares. Estas estructuras están representadas por un conjunto de formaciones neurales de características diversas. Están ubicadas en la profundidad del encéfalo. Allí se ubica el diencéfalo, la glándula pituitaria, también conocida como hipófisis, las estructuras límbicas y los ganglios basales. Estos también son llamados núcleos basales. El hipocampo. Este se extiende desde el cuerpo amigdalino y se arquea hacia arriba y hacia adelante hasta el diencéfalo. La apariencia del hipocampo es semejante a un caballito de mar. Esto se puede observar en las secciones coronales, como se observa en la imagen de la pantalla. Este ocupa una parte de la porción medial del lóbulo temporal. Funcionalmente, el hipocampo es importante en la consolidación y el acceso a la memoria. En esta imagen podemos observar en qué punto, desde el punto de vista posterior, se encuentra el hipocampo. Si nos vamos a los planos, desde el plano sagital, el plano axial, ¿dónde se encuentra ubicado nuestro hipocampo? Si vemos una imagen en 3D, donde las estructuras no se logran visualizar bien, podemos ver en el costado cómo desde la imagen 3D podríamos ubicar el hipocampo. La enfermedad de Alzheimer
Es una causa común de demencia en los adultos mayores. Esta se caracteriza por la degeneración progresiva de las neuronas. La degeneración neuronal conduce a la atrofia del cerebro, que provoca el estrechamiento de los giros cerebrales y el ensanchamiento de los surcos de la corteza. La pérdida de memoria y las alteraciones cognitivas conducen a la pérdida progresiva de la orientación, el lenguaje y otras funciones corticales superiores. Esta enfermedad es lentamente progresiva y se conocen tres etapas. La primera etapa, que es el inicio de la enfermedad, son fallas de la memoria. Ya la segunda etapa se ven trastornos del lenguaje, apraxias, que es la dificultad para hacer movimientos coordinados, y hay evidencias del síndrome de Gerstmann. Este síndrome se caracteriza por la agrafia, que es la dificultad en la expresión de ideas por la escritura, la agnosia digital, que es la imposibilidad de reconocer los dedos de las manos, y la calculia, que es la imposibilidad de realizar operaciones aritméticas simples. Hay una desorientación entre la derecha y la izquierda. El paciente no logra identificar derecha de izquierda, tampoco puede realizar operaciones o actividades que normalmente desarrollaba. Y la tercera etapa es cuando ya el paciente queda completamente incapacitado y postrado a la cama. En la imagen que tenemos al fondo podemos observar cómo se ve un cerebro sano y un cerebro con Alzheimer. Entonces se ven cómo la corteza cerebral está atrofiada, los ventrículos están engrandecidos y, y cómo también el hipocampo se encuentra atrofiado. Esto sucede en la enfermedad de Alzheimer. Buen día, mi nombre es Karen y a mí me corresponde hablar sobre el tema de la amígdala. En sí voy a hablar como de su función. La amígdala es considerada como una estructura esencial para el procesamiento emocional con señales sensoriales, ya que recibe proyecciones de todas las áreas de asociación. Los datos provenientes de la neurociencia señalan varias estructuras, tanto subcorticales como corticales, relacionadas con la conducta emocional, se identifican en humanos como en animales. La amígdala también es la encargada de la gestión del miedo, reacción o lucha o huida, del aprendizaje, de la estructuración del recuerdo, consolidación de la memoria. Bueno, a continuación estoy mostrando una imagen la cual hace como referencia a esa pequeñita amígdala que tenemos aquí en nuestro cerebro, la cual se encarga de que cada ser humano, también animales, sientan ese miedo de pronto al ver algo que les causa pánico, y esas reacciones como por ejemplo el grito, el salir corriendo, el quedarse así paralizado. Esta es la encargada de este tipo de emociones, entre muchas más que tenemos nosotros los humanos. Bueno, en sus partes tenemos el núcleo lateral, que es una estructura importante para la adquisición del miedo condicionado. Es una de las partes más estudiadas de la amígdala y se considera con diversos trastornos emocionales como la ansiedad, la depresión. También está el núcleo basal, es una de las partes que maneja la consolidación de la memoria emocional y de la memoria. Se encuentra más conectada con la corteza prefrontal. El núcleo central recibe la información de las distintas áreas sensoriales e integra, modula las respuestas emocionales. Es una estructura clave en la expresión de la conducta emocional y la respuesta al miedo, y también es relacionado con la respuesta del estrés. El núcleo medial maneja el procesamiento de la información sensorial, incluyendo la información visual, auditiva y olfatoria.
donde también nacen emociones que pueden vincularse a los olores, siendo una conducta primitiva. Bueno, estas partes son las encargadas de que, por ejemplo, nosotros en su momento, dependiendo de lo que estemos sintiendo, sintamos no sé, sintamos alegría cuando sonreímos, cuando soltemos la carcajada, cuando nos estamos así como todos bravos, que no nos gusta, que no sé qué, que nos pareció mal tal cosa, eso. Cuando estamos así súper estresados, que nos duele la cabeza, o sea, nos pasan mil cosas por la cabeza. Todas estas partes son las encargadas de crear esto en nosotros. También el estrés, también nos maneja el estrés. Por eso hay que saber manejar muy bien esta parte en nosotros, controlarnos muy bien, porque esto puede ser de cierta forma perjudicial para nosotros. Ahora hablaremos del diencéfalo. Recordemos que el diencéfalo es una estructura del cerebro que se encuentra en la parte central del encéfalo, encima del tronco encefálico y debajo de los hemisferios cerebrales. El diencéfalo se compone de varias estructuras, siendo la más importante el tálamo y el hipotálamo. Actúa como una estación de relevo para la mayoría de señales sensoriales, excepto el olfato. Está involucrado en el control del sueño, la regulación de la temperatura corporal y el comportamiento sexual. En la siguiente imagen lo podemos observar en un plano sagital donde se encuentran todas sus partes, las cuales son el epitálamo, el tálamo, el hipocampo, el hipotálamo y el subtálamo. Esas partes las explicaremos en el largo del video. Como patología tenemos el síndrome de Korsakoff. Es una enfermedad neurológica que se produce debido a una deficiencia de vitamina B1. Esta enfermedad puede dañar el hipocampo y el tálamo, lo que puede resultar en problemas de memoria, confusión, alucinaciones y otros problemas cognitivos y conductuales. Es decir, que si se nos llega a desarrollar esta enfermedad, no nos deja llevar un nivel de vida adecuado, lo que quiere decir que siempre debemos estar en tratamiento constante y esto requiere pues de un acompañamiento por parte de una persona o de un cuidador. Bien, ahora hablaremos del tálamo. El tálamo es una estructura en forma de huevo que se encuentra en nuestro cerebro que consta de dos mitades. Cada mitad tiene varias partes, incluyendo el núcleo anterior y el núcleo ventral lateral y el núcleo reticular. Estas partes están involucradas en la regulación de nuestros sentidos. Como por ejemplo podemos decir que nuestro núcleo reticular hace referencia a nuestros ojos, que es uno de nuestros sentidos. También nos ayuda a controlar o está involucrada en la atención, el sueño y la conciencia. También actúa como una estación de transmisión para las señales sensoriales y motoras que van hacia y desde nuestra corteza cerebral. Como patología tenemos el infarto talámico. El infarto talámico ocurre cuando un coágulo de sangre bloquea la parte que suministra la sangre al tálamo, lo que puede causar daño cerebral. Eso quiere decir que si nos llega a ocurrir esto, podemos presentar síntomas como debilidad muscular, problemas de coordinación, pérdida de sensibilidad y trastorno al hablar, lo que quiere decir que si nos llega a suceder, debemos acudir a un especialista de inmediato. Y como plano, tenemos en este caso un plano horizontal, lo que quiere decir que podemos observar a nuestro tálamo según su ubicación, en este caso en forma de frijoles. Bien, ahora continuemos hablando del hipotálamo. El hipotálamo es una estructura vital para nuestro cerebro. Se encuentra en la región inferior del diencéfalo, justo debajo del tálamo y encima del tronco cerebral.
Está situado en el centro del cerebro y se extiende desde la base del cerebro hasta la región del quiasma óptico. El quiasma óptico es donde los nervios ópticos se cruzan. El hipotálamo es una estructura pequeña pero muy importante en nuestro cerebro, ya que es esencial para la regulación de muchas funciones corporales y endocrinas, como el hambre, la sed, la temperatura corporal, la liberación de hormonas, el sueño y la vigilia y la conducta sexual y la respuesta al estrés. Bien, ahora hablaremos de una patología de nuestro hipotálamo. Entre ellas se encuentran los trastornos alimentarios. Los trastornos alimentarios como la anorexia nerviosa, la bulimia, son provocados desde edades tempranas hasta edades adultas. Estos trastornos pueden afectar nuestro hipocampo y provocar problemas hormonales y trastornos de apetito, lo que quiere decir que si no controlamos estos trastornos a tiempo, nos puede llegar a causar la muerte y además de eso no podemos llevar un nivel de vida saludable y adecuado, porque nos afecta en nuestra vida diaria, en nuestra salud, porque ya que si nosotros no comemos bien o nos alimentamos bien, no podemos rendir en nuestras actividades que tenemos a diario. Como podemos observar en esta imagen, está en un plano cenital, lo que quiere decir que se puede ver su forma y ubicación del hipotálamo, el cual se encuentra ubicada debajo del tálamo y sobre la glándula pituitaria. Recordemos que esta glándula es muy importante porque secreta hormonas que regulan una amplia variedad de procesos, entre los cuales se encuentran los procesos corporales, incluyendo el crecimiento y desarrollo, metabolismo, la función reproductiva y la respuesta al estrés. Bien, ahora hablaremos de nuestro epitálamo. El epitálamo es una estructura cerebral importante en nuestro cerebro, ya que cumple con las funciones importantes en la regulación del sueño, el humor, la coordinación de nuestros movimientos oculares, la regulación de nuestra temperatura corporal, la sed y el hambre. También nos ayuda a dar respuesta a estímulos adversivos y se cree también que puede estar involucrado en la regulación de la memoria y conducta emocional. Una patología que podemos encontrar a nuestro epitálamo son los trastornos neurológicos. Los trastornos neurológicos pueden afectar la capacidad de una persona para realizar sus actividades cotidianas, por ejemplo, hablar, moverse, respirar y pensar con claridad. En algunos ejemplos de trastornos tenemos el Alzheimer, el Parkinson, la esclerosis múltiple, entre otras enfermedades. En esta imagen podemos ver a nuestro epitálamo en un plano sagital, es decir, que podemos hacer una visualización imaginaria entre la parte superior izquierda y derecha de nuestro epitálamo. Para culminar, ahora hablaremos de nuestro cerebelo. Nuestro cerebelo es una parte muy importante de nuestro sistema nervioso central, que se encuentra en la parte posterior del cerebro, justo debajo de los lóbulos occipitales. Es una estructura pequeña pero vital porque juega un papel importante en las funciones de coordinación motora, equilibrio, la postura, el aprendizaje, control cognitivo y nuestra regulación emocional. Una patología que tenemos es un traumatismo craneal. ¿Qué es un traumatismo craneal? El traumatismo es una lesión en el cerebro que puede ser causada por una lesión en la cabeza, como un golpe o una caída. Dependiendo de la gravedad, el traumatismo puede causar como síntomas de dolor de cabeza, mareos, pérdida de conciencia, cambios de personalidad y problemas de memoria. En esta imagen tenemos dos tipos de planos. Está nuestro plano sagital de nuestro cerebelo, en el plano horizontal podemos hacer dos visualizaciones, y en nuestro plano derecha e izquierda, y tenemos también nuestro plano horizontal que hace referencia a derecha e izquierda y podemos hacer en esta imagen tenemos dos tipos de plano. Está nuestro plano